Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 13 de febrero de 2026, y este es el día número 44 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 44 días juntos. 44 días descubriendo quién es Dios realmente. Y hoy tenemos uno de los sermones más brillantes del apóstol Pablo. Un sermón predicado en el corazón intelectual del mundo antiguo. Un sermón que confronta la religiosidad vacía y ofrece relación verdadera con el Dios vivo. La lectura de hoy viene de Hechos capítulo 17, versículo 23. Y es el momento cuando Pablo, rodeado de filósofos griegos en Atenas, proclama al Dios desconocido. El Dios que la gente adora sin conocer. El Dios que quiere ser conocido personalmente. Este versículo nos enseña algo fundamental. Es posible ser muy religioso sin conocer verdaderamente a Dios. Es posible tener altares, rituales, ceremonias, y aún así no tener relación personal con el Creador. Es posible adorar a un Dios desconocido toda tu vida sin nunca experimentar su presencia. Pero antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta honesta y crucial. ¿Conoces a Dios o solo sabes sobre Él? No me refiero a si crees que Dios existe. Incluso los demonios creen que Dios existe. Me refiero a si tienes relación personal con Él. Si lo conoces íntimamente. Si experimentas su presencia. Si oyes su voz. Tal vez creciste en una familia religiosa. Fuiste a la iglesia toda tu vida. Conoces las historias bíblicas. Puedes recitar oraciones de memoria. Pero si eres honesto, nunca has tenido un encuentro personal con Dios. Nunca has sentido su presencia. Nunca has experimentado su amor de manera tangible. Para ti, Dios es concepto teológico, no realidad personal. O quizás has buscado a Dios en muchos lugares. Has explorado diferentes religiones. Has leído libros espirituales. Has meditado. Has orado. Pero sientes que Dios está lejano. Desconocido. Inalcanzable. Y te preguntas, ¿realmente se puede conocer a Dios? ¿O es solo algo que la gente religiosa dice? Puede ser que eres ateo o agnóstico. No estás seguro si Dios existe. Pero hay un vacío en tu alma. Una búsqueda. Un anhelo de algo más. Y secretamente te preguntas, ¿y si hay un Dios? ¿Y si Él quiere ser conocido? ¿Cómo lo encontraría? Tal vez eres creyente, pero tu relación con Dios se ha vuelto rutinaria. Vas a la iglesia por hábito. Oras por obligación. Lees la Biblia por disciplina. Pero la pasión se fue. La intimidad se perdió. Y aunque conoces la doctrina correcta, sientes que has perdido la conexión personal. O puede ser que nunca has pensado mucho en Dios. Has estado ocupado con la vida. Con el trabajo, con la familia, con las distracciones. Pero hay momentos, especialmente en la noche cuando todo está quieto, cuando sientes ese vacío, ese anhelo de conexión con algo mayor. Y te preguntas, ¿será que estoy ignorando al Dios que creó mi alma? Cualquiera que sea tu situación hoy, quiero que sepas algo fundamental antes de leer este versículo. El Dios que parece desconocido quiere ser conocido. El Dios que parece lejano está cerca. El Dios que parece inalcanzable se ha revelado en Jesucristo. Pero antes de leer el versículo, necesitas conocer el contexto completo de este encuentro extraordinario. Porque entender Atenas te ayudará a entender el mensaje de Pablo. Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Había predicado en Tesalónica y Berea con gran éxito. Pero la oposición fue tan intensa que los hermanos lo enviaron a Atenas por seguridad. Y mientras esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, Pablo miró a su alrededor. Y lo que vio lo perturbó profundamente. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía. La palabra griega significa provocado, irritado, indignado. No con ira pecaminosa, con celo santo por la gloria de Dios. Porque Atenas estaba llena de ídolos. Más ídolos que personas, decían algunos historiadores antiguos.
En cada esquina había un altar. En cada plaza había una estatua. Había dioses para todo: Dios del amor, Dios de la guerra, Dios del mar, Dios del vino, Dios de la sabiduría. Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo, hogar de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Era ciudad orgullosa de su sofisticación, de su filosofía, de su cultura. Pero Pablo vio la verdad detrás de la fachada. Vio que toda esa religiosidad era adoración sin conocimiento, búsqueda sin encuentro, altares sin relación. Entonces Pablo comenzó a predicar, primero en la sinagoga con los judíos, luego en la plaza con quien quisiera escuchar. Hechos 17:17 al 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Epicúreos y estoicos, las dos escuelas filosóficas dominantes. Los epicúreos creían que el propósito de la vida era el placer. No placer desenfrenado, sino ausencia de dolor y perturbación. Evitaban involucrarse con dioses porque pensaban que los dioses no se preocupaban por humanos. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Aceptar lo que no podían cambiar. Controlar sus emociones. Vivir con virtud. Ambos grupos eran muy intelectuales, muy sofisticados. Y cuando oyeron a Pablo hablando de Jesús y la resurrección, se burlaron. Algunos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Literalmente en griego, este recogedor de semillas, refiriéndose a pájaros que recogen sobras. Lo llamaban charlatán. Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque Pablo predicaba a Jesús y la resurrección, y pensaron que resurrección, anastasis en griego, era nombre de una diosa. Pero su curiosidad fue provocada. Y lo llevaron al Areópago, la colina de Ares, lugar donde se reunía el Consejo de Atenas. Hechos 17:19 al 20. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Y el versículo 22 describe la escena. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: imagina el momento. Pablo, un judío de Tarso, de pie en el corazón del mundo filosófico griego, rodeado de los pensadores más brillantes de su época, a la sombra de la Acrópolis con su magnífico Partenón dedicado a Atenea. Y va a proclamar al Dios verdadero, no con argumento filosófico sofisticado, con verdad simple pero profunda. Abramos nuestros corazones. Porque el mensaje de Pablo a Atenas es el mismo mensaje que Dios tiene para nuestro mundo hoy. Abramos nuestras Biblias y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Leamos nuevamente el versículo central, con corazón abierto. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Permite que estas palabras penetren profundo en tu espíritu. Al Dios no conocido. Al que adoras sin conocer. Es a quien yo os anuncio. Hay un Dios que quiere ser conocido. Y se ha revelado en Jesucristo. Ahora profundicemos juntos en las verdades transformadoras que emergen de este sermón poderoso. Porque cada frase contiene sabiduría que puede cambiar tu comprensión de Dios y tu relación con Él. Primera verdad: sois muy religiosos. La religiosidad no es lo mismo que conocer a Dios. Pablo comienza su sermón con observación interesante: en todo observo que sois muy religiosos. La palabra griega puede traducirse muy religiosos o muy supersticiosos.
Es palabra neutral que simplemente significa cuidadosos con asuntos divinos. Y los atenienses eran extremadamente religiosos. Tenían más dioses, más altares, más templos que cualquier otra ciudad. Pero Pablo va a mostrar que toda esa religiosidad no significaba que conocían al Dios verdadero. Y esto es crucial entender hoy. Porque vivimos en mundo religioso. Hay millones de personas religiosas, que van a templos, mezquitas, sinagogas, iglesias, que oran, que ayunan, que hacen peregrinajes, que siguen rituales. Pero religiosidad no es lo mismo que conocer a Dios. Puede ser muy religioso y aún así adorar al Dios desconocido. Jesús confrontó esto en su tiempo. Los fariseos eran extremadamente religiosos. Conocían la ley de memoria. Ayunaban 2 veces por semana. Diezmaban hasta de las especias. Pero Jesús les dijo en Mateo 23:27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera religiosos, por dentro muertos». Y hoy, muchas personas están en la misma situación. Por fuera religiosas. Van a la iglesia. Dicen las oraciones correctas. Cantan las canciones. Pero por dentro, no conocen a Dios personalmente. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer que Dios existe no es suficiente. Los demonios creen, pero no tienen relación con Dios. La pregunta no es, ¿eres religioso? La pregunta es, ¿conoces a Dios? Segunda verdad, al Dios no conocido, adoración en ignorancia. Luego Pablo menciona el altar que había visto, al Dios no conocido. Históricamente, sabemos que Atenas tenía varios altares con esta inscripción. ¿Por qué? Según historiadores antiguos, hubo tiempo cuando Atenas sufrió plaga. Consultaron el oráculo quien dijo que había un dios ofendido. Pero no sabían cuál. Entonces hicieron altares al dios desconocido para apaciguar a cualquier deidad que hubieran olvidado. Era religión basada en miedo, en superstición, en cubrir todas las bases por si acaso. Y Pablo usa esto brillantemente. Les dice, ese Dios que ustedes adoran sin conocer, ese es exactamente quien yo les vengo a anunciar. La frase sin conocerle es crucial. La palabra griega agnoeo significa ignorar, no saber, desconocer. Adoraban en ignorancia. Tenían devoción sin conocimiento. Tenían ritual sin relación. Y esto describe a millones hoy. Adoran a Dios pero no lo conocen. Oran a alguien allá arriba pero no tienen relación personal. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Faltó conocimiento. De Dios. De quién Él es. De cómo se ha revelado. Tercera verdad, es a quien yo os anuncio, Dios se ha revelado. Pero aquí está la buena noticia, es a quien yo os anuncio. El Dios desconocido no tiene que permanecer desconocido. Se ha revelado. Se ha dado a conocer. Ha salido de la oscuridad hacia la luz. ¿Cómo? Pablo explica en los versículos siguientes. Primero, Dios se ha revelado como creador. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es ídolo confinado a templo. Es creador del universo. Segundo, Dios se ha revelado como sustentador. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No necesita nada de nosotros. Él da todo a nosotros. Tercero, Dios se ha revelado como Padre de la humanidad. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Todos venimos de Él. Todos somos su creación. Cuarto, Dios se ha revelado como cercano.
Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Está cerca. Buscable. Encontrable. Quinto, Dios se ha revelado como aquel en quien vivimos. Versículo 28. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vivimos en él. Nos movemos en él. Somos en él. No puede estar más cerca. Y finalmente, Dios se ha revelado supremamente en Jesucristo. Aunque Pablo no menciona a Jesús por nombre hasta el final del sermón, toda su predicación apunta a Cristo. Hebreos 1:1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la revelación suprema de Dios. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Cuarta verdad, no está lejos de cada uno de nosotros, Dios es accesible. Una de las frases más hermosas del sermón, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. No está en galaxia distante. No está en dimensión inaccesible. No está escondido detrás de rituales complicados o conocimiento esotérico. Está cerca. De cada uno. Sin excepción. Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano. No distante. Y Jesús vino para acercar aún más esa cercanía. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros. No Dios lejos de nosotros. Con nosotros. Y cuando Jesús ascendió, envió el Espíritu Santo. Juan 14:16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. El Espíritu en nosotros. No puede estar más cerca que eso. Entonces, si sientes que Dios está lejos, no es porque Él se alejó. Es porque tú no has venido a Él. Quinta verdad. En Él vivimos, y nos movemos, y somos, dependencia total de Dios. Pablo cita a poeta griego, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Cada respiración. Cada latido. Cada movimiento. En Él. No somos independientes. Somos completamente dependientes de Dios para existir. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. Son sostenidas. Mantenidas en existencia. Por Él. Si Dios retirara su sustento por un segundo, dejaríamos de existir. Y esto es importante porque muchos viven como si Dios fuera opcional. Como si pudieran vivir sus vidas sin Él. Como si Él fuera complemento, no fundamento. Pero la verdad es, sin Él, no existes. Sin Él, no respiras. Sin Él, no te mueves. Sin Él, no eres. Entonces la pregunta no es, ¿necesito a Dios? La pregunta es, ¿reconoceré mi dependencia total de Él? Sexta verdad, Dios llama a arrepentimiento, no solo a conocimiento. Pablo termina su sermón con llamado claro. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Manda. No sugiere. Manda. A todos. En todo lugar. Arrepentirse. Cambiar de mente que resulta en cambio de vida. Volverse de ídolos al Dios vivo. Conocer a Dios no es solo adquirir información. Es transformación. Es rendición. Es arrepentimiento. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.
De ídolos a Dios. Eso es arrepentimiento. Séptima verdad. Algunos creerán, otros se burlarán. ¿Y cómo respondieron los atenienses? Hechos 17, 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. 3 respuestas. Burla. Algunos se rieron. Rechazaron completamente. Postergación. Otros dijeron después. Nunca es buen momento. Fe. Algunos creyeron. Dionisio, un miembro del Areópago. Dámaris. Otros. Y estas 3 respuestas se repiten hoy. Cuando el Evangelio es predicado, algunos se burlan. Otros posponen. Algunos creen. ¿Cuál será tu respuesta? Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Evalúa si tienes religión o relación. Ahora, aplicaciones prácticas para tu vida hoy. La primera. Examina honestamente si tienes religión vacía o relación viva con Dios. ¿Conoces a Dios o solo sabes sobre Él? ¿Has experimentado su presencia o solo has oído de Él? ¿Tienes intimidad con Él o solo ritual? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es conocer a Dios. Personalmente. Íntimamente. Aplicación práctica número 2. Busca a Dios y lo encontrarás. La segunda aplicación. Si no conoces a Dios, búscalo. Está cerca. Encontrable. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo tu corazón. No casualmente. Desesperadamente. Mateo 7:7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El que busca, halla. Promesa segura. Aplicación práctica número 3. Reconoce tu dependencia total de Dios. La tercera aplicación. Vive cada día reconociendo que en Él vives, te mueves y eres. No vivas como si Dios fuera opcional. Vive consciente de tu dependencia total de Él. Comienza cada día, Señor, en ti vivo hoy. En ti me muevo. En ti soy. Gracias por sostenerme. Aplicación práctica número 4. Arrepiéntete de adorar ídolos. La cuarta aplicación. Identifica tus ídolos y vuélvete de ellos al Dios vivo. Tus ídolos pueden no ser estatuas. Pueden ser dinero, éxito, relaciones, placer, aprobación de otros. Cualquier cosa que pongas antes de Dios es ídolo. Vuélvete de eso. Arrepiéntete. Y adora solo al Dios verdadero. Aplicación práctica número 5. Comparte al Dios conocido con los que no lo conocen. La quinta aplicación. Como Pablo compartió al Dios desconocido con Atenas, comparte al Dios que conoces con los que no lo conocen. Hay personas a tu alrededor que adoran al Dios desconocido. Comparte tu testimonio. Habla de cómo has llegado a conocerlo personalmente. Familia de Lee la Palabra, los atenienses eran muy religiosos, pero no conocían al Dios verdadero. Adoraban al Dios desconocido. Y Pablo vino y proclamó, ese Dios que no conocen quiere ser conocido. Se ha revelado. Está cerca. Es encontrable. Y hoy, el mismo mensaje es para ti. Si has adorado al Dios desconocido, yendo a la iglesia pero sin relación, orando sin conexión, creyendo sin conocer, hoy puede cambiar. El Dios desconocido quiere ser conocido. Y se ha revelado en Jesucristo. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, Dios que quiere ser conocido, venimos a ti reconociendo que muchos de nosotros hemos sido como los atenienses.
Hemos sido religiosos sin conocerte. Hemos adorado sin relación. Hemos creído sin intimidad. Perdónanos por conformarnos con religión vacía cuando tú ofreces relación viva. Hoy queremos conocerte. No solo saber sobre ti. Conocerte personalmente. Experimentar tu presencia. Oír tu voz. Sentir tu amor. Gracias porque no estás lejos. Porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Porque te has revelado en Jesucristo. Ayúdanos a buscarte de todo corazón. Y cumple tu promesa de que el que busca, halla. Revélate a nosotros. Quita el velo. Hazte conocido. Transforma nuestra religión en relación. En el nombre de Jesús, quien dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Si quieres conocer a Dios personalmente, comenta: Dios, quiero conocerte. Oraré por cada uno. Si conoces a Dios, testifica. ¿Cómo llegaste a conocerlo? Comparte para que otros crean. Comparte este vídeo con alguien que tiene religión pero no relación con Dios. Suscríbete y activa las notificaciones. Mañana es sábado y tenemos Génesis 32:26. La lucha de Jacob con Dios. No te dejaré si no me bendices. Persistencia que agrada a Dios. No te lo pierdas. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, el Dios desconocido quiere ser conocido. Búscalo y lo encontrarás. Está cerca de ti. En Jesús, se ha revelado completamente. Que llegues a conocer al Dios vivo y verdadero. Nos vemos mañana.